Hola a todos. Hoy les tengo la quinta receta del maratón de panqués saludables. Un panqué de zanahoria y piña que está para chuparse los dedos. Súper jugoso y muy húmedo y suavecito. Tiene más zanahoria y piña que masa. No tiene harinas, ni lácteos, ni grasas. Se hace sumamente fácil y lo pueden hacer con o sin horno. Si quieren aprender a prepararlo, no se vayan porque comenzamos. Primero vamos a hablar del huevo y sus sustituciones. Usaremos un huevo grande que es alrededor de 70 gramos, o bien 2 huevos muy pequeños, y el mejor resultado lo obtuve sustituyendo por 2 cucharadas de fécula de maíz, que puede ser también de yuca o de papa. Otra sustitución puede ser la linaza activada equivalente a un huevo grande, pero el resultado fue una miga tipo budín, más cremosa pero de sabor quedó estupendo. Así que tomen la mejor sustitución que se ajuste a su dieta. Usaremos avena. Yo uso avena certificada libre de gluten. Pueden usar de la que sea menos de esa instantánea saborizada que venden en sobrecitos. Esa les deja el panqué muy viscoso. Pueden usar también harina de almendras, pero la cantidad depende de ustedes. Deberán agregarla poco a poco hasta conseguir una masa suave. Vamos a moler estas hojuelas dando unos 5 o 6 pulsaciones en la licuadora. No la queremos pulverizar por completo. Después de molerla quiero que vean cómo queda, no se hace polvo, quedan muchas hojuelas enteras y eso es lo que necesitamos. Espero lo puedan apreciar. Así debe de quedar, es muy importante no convertirla en polvo. Hay que agregar agua o jugo de piña de preferencia. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente, pero el jugo o el agua es mejor tibiarlas. Vamos a mezclar por 1 minuto y vamos a reposar por 5 minutos. Miren cómo queda después del reposo, se vuelve quebradiza. Ustedes piensan que todos mis panqués llevan el mismo procedimiento, pero si observan bien no es así. Los ingredientes son flexibles, pero los pasos no. Mezclamos un poquitín para luego agregar un huevo grande o bien la sustitución. Y agregamos azúcar, puede ser también miel o edulcorante. Y vamos a mezclar de nuevo por alrededor de 40 segundos hasta obtener una masa cremosa. Y de nuevo a reposar mientras preparamos todo lo demás. Usaremos zanahorias lavadas y sin piel. Para una taza se usa una zanahoria grande o 2 pequeñas, aproximadamente. Hay que rallarlas finamente para que no queden muy enteras en nuestro panqué. Para medir la zanahoria debemos acomodar la ralladura pero sin presionar, únicamente hay que ir llenando los huecos y acomodándola. Si presionan, la cantidad de zanahoria se puede duplicar. Aprovecho para decirles que en la caja de descripción dejo siempre las medidas de tazas y cucharas que utilizo y en el primer comentario les dejo información importante y el enlace también para que hagan una vaporera casera si es que no tienen una. También les dejaré los enlaces para que vean los demás panqués del maratón. Ahora sí, miren, así debemos medirla y en esta receta usaremos una taza para la masa y si quieren una poquita para decorar. Ya la masa reposó y vamos a darle una medio mezclada tratando de quebrar un poco las hojuelas. Ahora agregamos piña en trocitos. Para medirla vamos a acomodarla muy bien en la taza. Si te pasas un poco o te quedas un poquito corta no pasa nada. Puede ser piña natural o piña de lata. Mezclamos un poquito y ahora agregamos la zanahoria rallada. Y vamos a mezclar hasta dejar bien integrada esta zanahoria porque tiende a hacerse como que se apelmaza. Vamos a dejarla reposar mientras preparamos el molde.
Hay que engrasarlo de todas las paredes. Yo estoy usando aceite de coco, pero pueden utilizar lo que sea, incluso mantequilla. Y en el fondo untamos unos puntitos leves solo para poder pegar el papel para horno. Es bueno engrasarlo también un poquitín. Y listo, lo vamos a reservar. A la masa le vamos a agregar bicarbonato de sodio que pueden sustituir por polvo para hornear. Lo mezclamos para integrarlo muy bien. Y agregamos vinagre de cualquier tipo. Yo usaré vinagre de manzana, pero pueden usar vinagre blanco. Les prometo que no sabe a vinagre y les recomiendo usarlo, sobre todo porque en esta receta nos ayudará con la textura. Hay que mezclar rápida y enérgicamente y de aquí directito al molde. La textura de la masa es pesada y no tiene tanto líquido. Si usan harina de almendras deben agregarla hasta conseguir una textura similar. Ahora sí hay que acomodar empujando la masa hacia las orillas del molde. Damos unos meneitos y unos cuantos golpecitos para sacar las burbujas y toca el turno de platicarles de mis planes. En unos días estarán a la venta membresías de mi canal, con un costo bien accesible desde 30 hasta 100 pesos mexicanos mensuales. Cada membresía tendrá beneficios para ustedes según el costo, por ejemplo, recibir recetas por email para que impriman y hagan su propio libro de recetas, o bien videos donde cocinaremos juntos paso a paso, y solo serán para las personas que adquieran la membresía. Entre otras muchas ventajas, claro. Cuando el proyecto esté listo lanzaré un video para darles una explicación detallada. Sin más, sigamos con nuestro panqué. Vamos a cocinar al vapor. Pero antes voy a poner un topping a mi panqué. Este paso es opcional y pueden agregar lo que les apetezca. Yo pondré pasas y un poquito de nuez troceada. Les recomiendo que cualquier cosa que agreguen la presionen un poquito para que se quede incrustada en la masa, porque con el vapor no logra quedarse fija. Aquí les dejo las instrucciones escritas para cocinar, incluso las del horno, para que pongan pausa y puedan tomar un pantallazo o puedan leerlas con atención. La vaporera debe estar precalentada. Ponemos el molde lo mejor centrado que podamos, tapamos y vamos a cocinar a fuego medio alto por los primeros 20 minutos sin destapar jamás la vaporera. Después de los 20 minutos destapamos y miren qué chulada. Rápidamente lo vamos a tapar con papel aluminio o con una tapa que no aplaste el panqué. Ahora sí tapamos y cocinamos el resto del tiempo para terminar la cocción. Ahora sí debe estar más que listo mi panqué. Huele muy bien. Hay que quitar el papel aluminio con precaución porque este vapor puede causar una quemadura grave. Vean nomás qué hermoso. Haré la prueba del palillo, pero está más que listo, miren. Listo. Ahora le pongo el papel aluminio. Voy a apagar el fuego y sin tapar la vaporera lo voy a dejar tibiar por unos 10 minutos. Después de 10 minutos lo retiramos de la vaporera y aunque todavía esté muy caliente hay que desmoldar porque si no quedará empapado ya que sigue como produciendo vapor. Nos aseguramos de que esté bien despegado del molde para que no se nos vaya a romper a la hora de sacarlo. Y desmoldamos. Híjole, está súper caliente. De una vez le voy a quitar el papel para horno y no sé si vean todo el vapor que le sale. Ahora sí, a dejar enfriar en su totalidad. Miren nomás esta ricura. Ya estando bien frío, vamos a cortarlo. Se siente bien blandito. El cuchillo se atora, pero en la piña, no piensen que está duro. Y esto huele muy bien. ¡Voilá!
Miren nomás la textura. Los trozos de piña y la zanahoria le dan una muy buena consistencia. Y miren ese color tan hermoso, bien apetecible. Voy a mostrárselos más de cerca para que vean la miga. Miren qué tal esta textura y se logra sin usar harinas y no se diga del color y eso que utilizamos vapor. Híjole, se me está haciendo agua la boca, en serio que no dejo de salivar. Esta piñita se me quiere escapar. ¿Qué tal esta miga? Bueno, familia, me toca la sacrificación por ustedes. Está bien bueno. Está súper húmedo, muy jugoso y pareciera que está bañado en almíbar. Bien rico. Bien sabroso. Bueno, yo seguiré comiendo, pero espero que les haya gustado mucho la receta y puedan compartir mi video con otras personas, porque me ayuda muchísimo. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse porque no tiene costo, es gratis. No olviden activar la campanita para que reciban mis nuevas recetas. Gracias por tanto cariño y apoyo. Muchos besitos a todos ustedes, Dios los bendiga y bye bye. No te vayas, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Únicamente da clic en el logo verde que aparece a continuación o bien busca el nombre de mi canal debajo de este video. Recuerda compartir mis recetas con tus familiares y amigos. También puedes seguirme por mis redes sociales, los enlaces están en la caja de descripción. No olvides ver los videos que te dejo a continuación. Da clic en el que más te guste y listo. Bye bye.